Días santos, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Eres mamá? No, está bien, está bien. Pues este año hará 45 años de mi matrimonio y hay algo que me gusta decir cada vez que hablo de mi matrimonio, y es que 1000 vidas que me diese Dios, 1000 veces me volvería a casar con la esposa que Él me dio. Aleluya. No sé a qué nivel estoy, lo digo por lo que han anunciado nuestro hermano Iván y su esposa. No sé a qué nivel estamos, mi esposa y yo, pero sabéis que las Escrituras, cuando hablan de la unidad, y no hay unidad más completa que la del matrimonio. Porque mira, tú puedes ser uno con tu hijo, puedes ser uno con tu pastor, pero una sola carne solamente con tu esposo y tu esposa. Entonces no hay unidad más grande ni más fuerte. Pero sabéis, cuando la Biblia habla de unidad, en el hebreo hay 3 palabras. La primera palabra es davar. Y esto significa acercarse, juntarse, buscarse, comprometerse, hasta significa pegarse, lo que se puede hacer con 2 hojas y pegamento, pegarse. Pero este es el primer nivel. Luego hay otro nivel de unidad, que es el que se utiliza, por ejemplo, en Génesis, cuando dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán ejad, uno. Y la palabra ejad va un poco más allá que davar. La palabra ejad significa una sola dirección y un solo propósito. Aquellos que se aman, que se buscan, que se juntan, que se pegan, lo hacen ¿por qué? Porque tienen un solo propósito en su vida. Por lo tanto, solamente van a ir en una sola dirección. Pero luego hay otro nivel. Y ese es el nivel más alto. Yo le llamo misterio. Dice Efesios, y el tema no es este, hermano, hoy me estoy enrollando, bueno, vosotros lo perdonáis, ¿no? Dice Efesios que somos carne de su carne y hueso de su hueso. Grande es este misterio. Mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Cuando el primer varón, Is, vio a Isi, dijo: esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y eso es el tercer nivel de unidad, que es Yahí. Y Yahí es llegar a ser una sola cosa. No solamente en los cuerpos, sino en tu espíritu y en tu alma. Y yo, que voy buscando mis 45 años, no sé en qué nivel estoy con mi esposa, no lo sé. Pero quiero llegar a Yahí y descubrir el misterio de mi matrimonio. Algo que solamente ella y yo podemos descubrir, y que tiene que ver con el propósito que Dios tuvo, no solamente al crear a mi esposa y a mí, sino a unirnos en una sola persona. Yo quiero llegar a eso, espero que tú también. Amén. Y este no es el tema, hermano. ¿Me perdonáis? ¿Sabéis una cosa? Si voy para 45 años de casado, en este mes hará 54 que el Señor me alcanzó. El 25 de abril de 1965. Y en estos años, 54 años,
el Señor con mucha paciencia conmigo me ha ido enseñando cosas y yo equivocándome mucho. Pero en la medida que el Señor me ha ido enseñando cosas, más le he ido conociendo. Y cuando más conoces al Señor, más le amas. Y no solamente amas más al Señor cuando más le conoces, sino que aprendes a amar aquello que el Señor ama. O sea, ya no solamente amas a tu Dios, que es maravilloso, sino vas aprendiendo a amar aquello que tu Dios más ama. ¿Y qué es lo que más ama a Dios? Su iglesia, la esposa que Él se está preparando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y claro, hermanos, cuando llego a un lugar, pues siempre tengo un problema. ¿El qué? Yo ya tengo más historia que futuro. Aquí en la tierra. Y sé, hermanos, que se acerca el día en que voy a estar cara a cara con mi Señor. Aquel que cuando nadie da un duro por mí, yo soy del tiempo de los duros, no del euro. Cuando nadie da ni un duro por mí, descubrí que todo un Dios se había hecho hombre y había ido a la cruz porque me amaba. Y sé que se acerca el día, hermanos, en que podré verle cara a cara y sin atreverme a mirarle a los ojos, arrodillarme y decirle gracias, 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 gracias. Por eso cuando llego a una comunidad como esta, a la que quiero tanto, siempre me pregunto, bueno, ¿qué les doy? Señor, ¿qué quieres tú que les dé? La primera cosa que vino a mi mente era nuestro destino como hijos de Dios, de forma particular. Tu destino y mi destino es llegar a ser como Cristo. Amén. Y pensé, quizás debo tener comunión con ellos, hacer como Cristo en su naturaleza, en su carácter y en su ministerio. Pero luego, Señor, ¿y por qué no les hablo de lo último que estoy disfrutando, de lo que estoy descubriendo de ti? Del día que nació el nuevo hombre. ¿Sabes qué día nació? Para Dios hay dos hombres corporativos: Adán y Cristo. Yo sé el día que murió el primer hombre, el día que pecó. Gracias, hermano. Pero ¿qué día nació el nuevo hombre? Quería hablaros de la resurrección de los muertos. Y si era posible, quitar de en medio una confusión que tenemos los hijos de Dios. Cuando Pablo habla de Jesús, dice que Él es el primogénito de los muertos, el primero que resucitó. Y muchos dicen, bueno, si eso es así, ¿qué pasó con Lázaro? Y con la hija o hijo de la viuda de Naín, ¿qué pasó? ¿Sabéis una cosa? Nosotros confundimos resurrección de los muertos con resucitación. Pablo, cuando habla de la resurrección de los muertos, dice que se resucita con un cuerpo incorruptible. No se puede corromper, por lo tanto, no se puede volver a morir. A Lázaro lo resucitó Jesús
pero se volvió a morir. Porque lo que tuvo fue una resucitación de su físico, porque el alma no muere. Pero la resurrección de los muertos con un cuerpo incorruptible, que no se marchita, que no puede pecar, que ha sido transfundido por el mismo Espíritu Santo, de tal manera que ha neumatizado la materia. Es una palabreja que algún día lo explico. El primero fue Jesús, el cabeza del nuevo hombre. Amén. Amén. Os lo dejo también. Y luego pensé, quizás los hermanos necesitarían un poco acerca de la visión, del propósito de la vida. Es verdad que Dios te ha dado su vida, pero ¿para qué? Ir a través de todas las Escrituras para que tú pudieses ver este propósito. Se dice de un hombre, el rey David, que su corazón era de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cómo es posible un adúltero asesino porque mató? Que tenga el corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cómo es posible? Porque tú y yo pensamos, como somos pecadores, quizás nuestro corazón no puede ser como el corazón de Dios. Te voy a dar una noticia esta tarde, porque ya han pasado las 12. Tú y yo somos pecadores, pero tu corazón y mi corazón pueden ser como el corazón de Dios. Amén. Solamente que tengamos las dos cosas que están en el corazón de Dios y que estaban en el corazón de David, y que vivió para eso. Algún día lo compartimos. No me estoy invitando, Antonio. Sí. Pero luego pensé, hay algo que, aunque lo practicamos en nuestras congregaciones, quizás no le damos la importancia que la Escritura le da. La mesa del Señor, lo que llamamos la Santa Cena. Pero no sabía si hablar de esto o no hablar de esto. Ay, Señor, ¿qué hago? Señor, es tuyo, porque, hermanos, nosotros, los predicadores, predicamos por fe. Me explico. Aquí seguramente hay hermanos con un conocimiento de la palabra de Dios extraordinario y otros con menos conocimiento. Unos más maduros, otros menos maduros. Unos con mucha hambre de la palabra de Dios, otros han venido porque los domingos hay que venir al culto, ¿verdad? Y entonces, y ahora acertar y dar en el corazón de todos ellos, tenemos que tener fe en que solamente Dios puede hacerlo. Y yo estaba en esta disyuntiva: ¿hablo de la mesa del Señor o no? Cuando recibo un mensaje de Antonio recordándome que hoy venía para acá, y entonces aproveché. Hermano, ¿y tenéis la mesa del Señor mañana? Y él me dijo, sí, todos los primeros domingos. Y entonces lo recibí como una confirmación de Dios, que lo que el Señor quiere es que tengamos un poco de comunión sobre la mesa del Señor. Hermanos, la mesa del Señor es tan importante, que fijaos bien lo que dice Pablo: cuidaos no participar de ellos indignamente. Porque si participamos indignamente, ¿qué dice? Juicio comemos para sí y bebemos para sí. Por lo cual, fijaos bien,
hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y otros duermen. ¿Sabéis lo que es dormir en las Escrituras? Morirse. O sea, es tan serio esto de la mesa del Señor que el hacerlo indignamente te debilita, te puede enfermar y te puede morir. Así que, a ver, mira, ¿estáis animados esta mañana a participar de esto? Ahora hay que pensarlo. Sí. Ahora, dice el apóstol Pablo, luego ya vamos a ir leyendo en 11:23 de la primera de Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La primera cosa. Pablo dice, lo he recibido del Señor. Él no lo ha leído en Mateo, y mucho menos en Lucas, porque él lo está escribiendo aquí, y está escribiendo antes que alguno de los evangelios fuesen escritos. Él lo ha recibido del Señor. ¿Qué ha pasado con Saulo de Tarso? Él ha nacido en Tarso de padres hebreos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Y en cuanto a su tendencia, fariseo, ¿verdad? Los fariseos tenían 7 sectas. Y él pertenecía a una de estas sectas. La palabra secta entonces no tenía carga negativa. Pertenecer a un sector de lo que creían los se me va de la mente. Los fariseos. Gracias, ayudarme, hermano. ¿Ves? La edad. Ahora, él reconoce que desde el vientre de su madre, ahora estoy en Gálatas capítulo 1, Dios le apartó. Y que en el tiempo le llamó para el ministerio, pero antes Dios le ha estado preparando. Mira, la costumbre que había entonces es todos los chicos varones tienen que estar hasta los 12 años estudiando Torah, la palabra de Dios. De ellos, algunos pues eran muy normales. Cuando llegaban a los 12 años, se les daba la mano y decía, mira, sé un buen hebreo, soy un buen padre de familia, y como padre de familia vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Había otros que destacaban un poquito más, y a estos ya se les preparaba, si eran de la tribu de Leví, para sacerdotes. Y luego estaban los que destacaban mucho. Estos, los que llevaban los colegios de Torah, llamaban a los rabinos especiales y decían, este sí, este sí, este sí y este. Destacan. Destacan de tal manera que se sabían lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento de memoria. De memoria. Entonces venía el rabino, y algo que para nosotros nos extraña cuando lo leemos en los evangelios, esto de que Jesús se acerque a una persona y le diga, tú, sígueme. Oye, el otro lo deja todo y lo sigue. Para nosotros eso es rarísimo, pero para ellos no. Era la costumbre, y además era un orgullo, que de los rabinos principales uno viniese, te pusiese la mano encima, sígueme. Era su costumbre. ¿Y quién hizo eso con Saulo de Tarso? Gamaliel. Y Gamaliel era nieto de Gilei. En el periodo de tiempo de Jesús había 2 rabinos principales allí en Israel: Gilei y Jamai. Jamai creo que era, no recuerdo exactamente bien, no sé si es Jamai o Jamai. Uno era, Jamai estaba respaldado incluso
por el ejército romano. O sea que este llegaba a tu casa y decía el diezmo. Y le decía, no, yo que no tengo. Los guardias. Y así era. En cambio, los de Gilei no tenían ese respaldo. Y si llegaban, le decían, porque el diezmo había que dárselo a los sacerdotes y a los lavitos, ¿verdad? El diezmo, ay, no tengo, porque el Señor tenga misericordia de ti. Y a los pies de Gamaliel fue con quien creció, que luego nosotros llamaríamos el apóstol Pablo. Ahora, él que es un hombre celoso de su Dios, se entera de que, otro más, porque no creáis que el único que vino predicando que era el Mesías era Jesús, habían venido otros y le llamaban Mesías fallidos. ¿Por qué? Porque lo mataban. Entonces, si te matan, tú no puedes ser el Mesías, ¿verdad? Tú no puedes serlo. Y entonces, se está hablando de un tal Yeshua de Nazaret, y gente que se llaman nazaritas, o los que llamaban del camino, entonces no se llamaban cristianos todavía, tenían que pasar algunos años, y se les llamaban cristianas por primera vez en Antioquía, y como un mote. Estos que tanto hablan de Cristo, que dicen Dios, cristiano, de una forma despreciable. Ahora, esta gente que dice que el Mesías ha venido, ¿cómo va a venir el Mesías? Si el Mesías viene a instalar el reino de Dios aquí en la tierra. Y además, hasta los mismos apóstoles, esa era su preocupación. Cuando el Señor resucita y está con ellos antes de ascender a los cielos, ¿cuál es su pregunta? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Que le dice Jesús, nos toca a vosotros los tiempos ni la sazón. No nos toca. Hombre, si se ha muerto, que algunos dicen que ha resucitado, pero es imposible. Me conozco el Antiguo Testamento de memoria. Mi Sidi, mi rabí principal, me ha enseñado cada detalle de cómo debe ser, cómo debe reinar el Mesías. Esto está confundiendo, merecen la muerte. Y pide cartas al Sanedrín. ¿Y a qué se dedicó durante un tiempo? A perseguir a aquellos hebreos, todavía no eran cristianos, aquellos hebreos que habían aceptado a Jesús como Mesías, a encarcelarlos y algunos a matarlos, porque cuando están apedreando a Esteban, Saulo de Tarso está allí guardando la ropa de los que le apedrearon y va camino de Damasco. Y ahí se le rompe todo su esquema. Una luz del cielo, él cae a tierra y no tiene duda de que lo que le viene del cielo. Porque le pregunta, Señor. La palabra Señor es lo máximo. Es lo máximo. Pero en aquel tiempo es lo máximo. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Y resulta de que es verdad, que es el Mesías, y yo estoy persiguiendo a sus discípulos. Con razón dice él, de todos los pecadores de los cuales yo soy el primero, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Toda su religión se le destruyó en un momento. ¿Y ahora qué hago? Con Gamaliel no puedo volver. No es porque no me reciban, es que sus enseñanzas, si me voy a Jerusalén, donde están los sacerdotes, aquello está corrompido. El mismo Jesús ha dicho, habéis hecho de la casa, habéis convertido, o sea que ya no era, la casa de mi padre en cueva de ladrones.
El sacerdocio se conseguía comprándole a Roma. Era Roma quien ponía a los sacerdotes. ¿Voy a ir a Jerusalén? Pues no. ¿Sabes qué hace? Se va a Arabia, al Sinaí. A nosotros, si tú quieres ir al Sinaí, te van a llevar a un sitio que no es el Sinaí. Ay, madre, que suena una melodía. Bueno, hablaremos un poquito. Porque vino una hermana de Constantino y nadie le dijo, el Sinaí es ahí. Y la gente va allí. Pero según la Biblia, según Gálatas, el Sinaí está en Arabia. Y muy custodiado, porque no quieren que se llegue ahí. ¿Y por qué se fue el apóstol Pablo al Sinaí? Porque allí es el lugar donde Dios, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, el omnipotente, se había revelado al mayor número de personas que nunca ningún Dios, ni el Dios verdadero, se había revelado. Porque cuando Dios se mostró allí, desde el Sinaí, había casi 2 millones de personas. Habían salido 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Allí, donde Dios se reveló a Moisés. Ahora yo quiero que Dios, porque no me puedo fiar de nada, ni de ningún religioso, yo quiero que sea el Dios mismo, quien se revele a mi vida. Y 14 años después, él lo cuenta así a los corintios. Dice, conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo, no sé, si en el espíritu, no sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y allí se le mostraron visiones y se le enseñaron palabras a las cuales es muy difícil poder explicar. Y la magnitud, la grandeza de esas visiones son tan grandes que corro el peligro de caer en soberbia. Y por lo tanto, Dios, para que no me vaya por las nubes, ha permitido un aguijón en mi cuerpo. Le he pedido que me lo quite. Dice, un aguijón de Satanás. Pero me ha dicho, bástate mi gracia. Amén, hermano. Amén. ¿Y qué revelaciones ha recibido allí? Por tanto, él con toda autoridad, él puede decir, porque yo recibí del Señor. ¿Lo ves ahora? ¿Y qué he recibido respecto a la mesa del Señor? Vamos a empezar por el final. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es anunciar la muerte del Señor? Voy a cambiarme de gafa, hermano, porque si no... ¿Qué es anunciar la muerte del Señor? No es ponerse ahora un grito y decir, ¡que el Señor ha muerto! Y algunos que han llegado a una mayor comprensión, ¡que el Señor ha muerto por mis pecados! Esto es verdad. Pero te voy a preguntar a ti, que eres un hijo de Dios y una hija de Dios. ¿Sabe las cosas que el Señor Jesús llevó a la cruz del Calvario el día que murió allí? ¿Sabe cuántas cosas llevó? No puedo explicarlas todas, porque necesitaría como 1 hora y media para cada una. Pero me dejáis que os recuerde algunas y ya al final nos metemos en el tema. El tema es que la mesa del Señor es una preparación para las bodas del Cordero. Aleluya. ¿Lo has visto tú alguna vez así? La mesa del Señor, una preparación para las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque Dios está enamorado. Porque Dios está preparando una esposa. ¿Amén? Amén. Y la está preparando del hombre. ¿Y por qué del hombre? Ay, hermano, siento que no tengamos tiempo para ver cómo es el hombre según Dios. ¿Cómo es el hombre que Dios crea?
Primero, es un hombre corporativo. Y te lo quiero probar. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál fue el primer nombre de ella? ¿Tú qué me dices? La esposa del que llamamos Adán. ¿Cómo se llamó ella? Más fuerte. Pues estáis equivocados. ¿Eh? No. Y sí. Génesis 5:2. Si quieres ponlo detrás, hermano. ¿Puedes ponerlo o tarda mucho? Génesis 5:2. Lo recuerdas, ¿verdad? Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. ¿Cómo? Ajá. Ajá. Ellos. Ese nombre. Ellos son Adán. No él. Así que cuando Dios dice a Adán, señoré, tenga autoridad, se lo está diciendo a los dos. Luego viene el pecado y el pecado tiene sus consecuencias. Ahora una feminista me aplaudiría. Pero veis que Dios hace al hombre. ¿Quién fue el primero que tomó del fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Quién fue? Ella. ¿Y por qué no se le abrieron los ojos? A ella. Tuvieron que tomar los dos, que es el hombre, para que se le abrieran los ojos. Cuando tomó a ella, antes de darle a él, no se le abrieron los ojos. ¿Te has dado cuenta? Hermanos, necesitamos tener mucha comunión sobre esto. ¿Y cómo hace Dios al hombre? Lo capacita para vivir en las dos dimensiones. Mirad, hermano, cuando no conocemos las dos dimensiones de las cuales habla las Escrituras, erramos a la hora de interpretarlas. En el principio creó Dios que los cielos, una dimensión, la dimensión de Dios, y la tierra, la dimensión del hombre, ¿verdad? Ahora, pero cuando Dios crea al hombre, ¿qué dice? Lo crea del polvo de la tierra, del polvo de la tierra. Leí una vez en un viaje algo que me llamó la atención. Dice, de entre los oficios de la tierra, el más noble es del alfarero. Donde Dios fue, entre los más nobles, de los oficios de la tierra, entre los más nobles, el del barro, donde Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. ¿Verdad? Así que fijaos, hermanos, del polvo de la tierra. Pero no lo dejó ahí. ¿Qué hizo después? En su nariz sopló aliento de vida. La palabra hebrea es hayim, que significa doble aliento. ¿Por qué? Porque le dio un espíritu y le dio un alma. ¿Y por qué le dio Dios al hombre un espíritu? Porque Dios es espíritu. Y además, ese espíritu capacita al hombre para entrar en la segunda dimensión, en la dimensión de Dios. Si tuviéramos tiempo, ampliaríamos esto. Lo ampliaremos. Dice que estaba Juan en su espíritu el día del Señor. Y ahí empieza Apocalipsis. Y ahí empieza Apocalipsis, la dimensión de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios le da un espíritu? Porque Dios quiere ser uno con el hombre y Dios es espíritu. Otro tema, hermanos, que sería bueno, Antonio, te voy a dar un trabajo. Métete a estudiar el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque mira, en nuestro espíritu nacemos de nuevo.
En nuestro espíritu recibimos el testimonio de Dios. ¿Verdad? Dice que el espíritu da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es porque tenemos un espíritu que podemos adorar a Dios. Dios está buscando que adoradores que le adoren en espíritu. Pero está hablando del espíritu humano. Dios nunca le pide al Espíritu Santo que el Espíritu Santo adore a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero el Espíritu Santo en tu espíritu sí quiere que tú adores a Dios. Servimos a Dios en nuestro espíritu. Es más, el que se une al Señor, ¿qué es? Un espíritu con Él. ¿Dónde puedes tú ser uno con Dios? Mirad, hermanos, nosotros estamos acostumbrados a la Iglesia Católica y lo tenemos metido en nuestro gen. ¿Dónde está Dios? En el templo. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Voy a encontrarme con Dios. ¿A dónde voy? Al templo. Nosotros nos convertimos y dijimos, ya no somos así. No, pero todas nuestras canciones, al estar en la presencia, voy a la presencia, quiero estar en tu presencia, que está muy bien, hermano, que eso es maravilloso. Pero hay algo superior a estar en la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Ser uno con Dios. ¿Y dónde tú puedes ser uno con Dios? En tu espíritu. Porque ese espíritu tiene la capacidad de entrar en la dimensión de Dios. No podemos ignorarlo, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que tratamos de vivir nuestra vida cristiana siempre en nuestra alma, donde sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero nos faltan fuerzas. ¿Cuántas veces tú y yo sabemos que mi mal genio no debería estar ahí, pero sale? Y le decimos, Señor, perdóname, Señor, ya no lo hago más. ¿Nos ha pasado? Un culto maravilloso, donde la alabanza ha sido extraordinaria, donde el predicador no era Luis Morata, era otro, pero te ha llegado la palabra a tu corazón de tal manera que ya todo, hoy mi vida cristiana cambia. A partir de hoy ya no va a ser igual. Como no conozcas tu espíritu, vas a ser una cristiana, un cristiano lleno de muy buenas intenciones, pero que de vez en cuando. Ahora, vamos con la preparación, hermano. ¿Estáis cansados? Si estáis cansados, poneos de pie un momento, poneos de pie. Estiraos un poco, ¿no? Bien, hermano. ¿Estáis aburridos? No. Bueno, gloria a Dios. Dios está tan interesado en ser uno con nosotros que por eso nos dio su espíritu. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 3:20? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, ¿qué hace? Entraré a él. Dios quiere ser uno contigo. ¿Qué dice Jesús? Si alguno me ama, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Veis, hermano? Eso no sería posible si tú no tuvieses un espíritu, porque Dios es espíritu. Ahora, hay un problema que Dios tiene que solucionar. ¿Y cuál es el problema? El problema de nuestro pecado. Y es por esto que Jesús va a la cruz. Ahora, me gustaría, no tengo tiempo para hablaros de la estructura de nuestra salvación. La justicia
la santidad y la gloria. Esa es nuestra salvación completa. Porque, ¿qué es la paga del pecado? La muerte. ¿Amén? La muerte. Entonces, el Señor tiene que solucionar el problema del pecado. ¿Cómo lo soluciona? Justificándonos. Esa es la redención. Justificado pues por la fe que tenemos. Paz para con Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que la justicia, la primera etapa de tu salvación, Dios nos libera de la culpa del pecado. Tu culpa lo pagó Jesús. Por eso Dios nunca, porque Dios es justo, te va a culpar de unos pecados, de una deuda que ya ha sido pagada. Jesús la pagó por ti. Así que la justicia te libra de la culpa. Y la santidad. La santidad te libra del poder del pecado. El pecado es poderoso, hermano. La Biblia habla mucho de la ley del pecado. Tiene fuerza. Y yo creo que todos lo hemos experimentado. No sé si contaros algo. Lo he contado otras veces, a lo mejor lo he contado aquí. Pero había cuando éramos muy jóvenes, un hermano al cual quiero mucho, y es un hermano fiel, del cual aprendo mucho, que el hombre desde antes de convertirse, pues tenía esta costumbre: pasaba una señorita guapa por el lado y así, y la miraba, Claro, se convierte al Señor, y bueno, empezó a sentirse, su conciencia le decía, quizás esto no es muy santo, ¿no? Esto no es muy santo. Y cuando llegó a esa conclusión, le dijo: Señor, te prometo que esto no me pasa más. Dice: pero si pronto lo prometí, venía una chica preciosa. Venía una chica preciosa. Y yo dije: no, ahora no la miro. Señor, yo le he dicho que no y que no. Dice: pero mira, pasó la chica y era como si una mano me hiciese así. El poder de la ley del pecado. ¿Qué es lo que nos libra del poder del pecado? La vida santa de Dios. Amén. A más santidad, menos poder tiene el pecado sobre ti. ¿Y qué es la glorificación? La ausencia total del pecado. Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice: yo sé que esto es en mi cuerpo no morar bien. Pero llegará un día que estos cuerpos mortales se vestirán de inmortalidad y no habrá pecado en nuestros cuerpos tampoco. Y esa es la gloria, esa es la glorificación. Amén. Así que Dios tiene que tratar con todo esto. Primeramente, Jesús empieza tratando con nuestros pecados, perdonando nuestros pecados. Segundo, empieza a tratar con el pecador. Resulta de que yo soy una fábrica de pecado, ¿verdad? Pongo el ejemplo de siempre. Imaginaos que las manzanas son pecados. Y viene alguien que no quiere el pecado, ¡pam, pam, 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 pam! Y quita todas las manzanas. ¡Aleluya! ¡Se acabó el problema! Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, porque la naturaleza del manzano es producir manzana. ¿Por qué pecamos nosotros? Por esa naturaleza que ya no está en nuestro espíritu desde que nacimos de nuevo, pero sí en nuestra alma. Ahí estoy yo. Ahí estás tú. Ahí estás tú. Con tus buenas y tus no tan buenas cosas. Y entonces, ¿cómo trata a Jesús con las manzanas, con los pecados? Con la sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo trata con la fábrica? Con la cruz. La sangre me limpia, la cruz me mata. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto lo leo rápido. Allí en la cruz también el Señor trató con la
las actas, o sea, las denuncias que el acusador de los hermanos había hecho delante de Dios. Mira, Luis Morata ha hecho esto, Luis Morata ha hecho esto, Luis Morata ha hecho esto. Entonces llega Jesús y rompe las denuncias y paga mi multa. Trató con el viejo hombre. No sabemos a veces lo que es el viejo hombre. Trató con la carne, que es donde reside el poder del pecado, ¿verdad? Trató con el mundo. Trató con Satanás y trató con la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor quiere presentarse. ¿Cómo quiere presentarse a su novia? Sin arruga y sin mancha. Entonces en la cruz del Calvario tuvo que tratar con todo esto. Ahora tú cuando participas de la mesa dices, el Señor murió por mí para salvarme. Ignora con todo lo que tuvo que tratar el Señor Jesús. No solamente para salvarte, sino para purificarte, para presentarte a Él como una novia sin arruga y sin mancha. Hermanos, cuando tú estás conociendo más al Señor y participas de esto, la visión se te amplía. Ya no das gracias solamente porque soy salvo, Señor, sino porque has tratado con esta familia de pecado. Señor, porque has tratado con los demonios y con los espíritus malignos, para que no me dañen. Señor, porque has tratado con este mundo preparado por Satanás, para que mi carne se desarrolle, crezca, se pudra y me destruya. Señor, porque has tratado con el viejo hombre, lo has llevado a la cruz y ahora pertenezco al nuevo hombre, que no es de la tierra, que es del cielo. Tú cuando tomas pan y tomas vino, ¿recuerdas estas cosas o las desconoces? Pregunta, a mí no me respondas, pero pregúntate delante del Señor. Y ahora vamos a seguir, todavía tengo 5 minutos. ¿No? No, mamá. ¿Estás cansado, hermano? No. Bien. El Señor Jesús dice que esa es la sangre del nuevo pacto. Amén. Y si menciona que es la sangre del nuevo pacto, es porque hubo un antiguo pacto. ¿Verdad que sí? Ahora, ese antiguo pacto, ¿con qué lo relaciona Dios? Vámonos a Jeremías, al capítulo 31. Jeremías 31. Leeremos versículos 31 y 32. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Fijaos bien, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahora, cuando tú vas al antiguo pacto, a lo que llamamos Antiguo Testamento, ahí no encontramos un pacto, encontramos bastantes pactos. El pacto con Adán, el pacto con Noé, ¿recuerdas el arco iris? Pacto con Abraham. Hay bastantes pactos, el pacto de David, el pacto con el pueblo del cual vienen los sacerdotes, Leví. Pero cuando se habla de antiguo y nuevo pacto, no dice uno de los pactos, dice el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y resulta que el antiguo pacto y el nuevo pacto están relacionados con matrimonio, porque yo he sido un marido para vosotros. Ahora tenemos que irnos atrás. ¿Y cómo eran las bodas entonces? Y eso lo vamos a ver. 5 minutillos, pero lo vamos a ver. Lo primero que tú debes saber
es que a los 10 mandamientos, la palabra hebrea para los 10 mandamientos es pacto matrimonial. ¿Lo sabías? Y en ese pacto matrimonial, ¿qué es lo primero que necesita saber la novia? Por lo menos el nombre: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Amén. ¿Y qué es lo que necesita saber cualquier esposa fiel? No te busques otro hombre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué más necesitas saber? No tomes mi nombre en vano. No me tomes por el pito sereno. Y vamos a tener por lo menos un día matrimonial para ti y para mí. O sea que lo que Dios está haciendo con su pueblo, porque Dios está buscando una esposa, es un contrato matrimonial. Y dice Jeremías: pero vosotros invalidasteis mi pacto. Por lo tanto, hace falta un nuevo pacto. No es que el antiguo era malo. Lo malo era la esposa, que era adúltera. El pacto era buenísimo. La esposa era la que no era tan buena. Hace falta un nuevo pacto con sangre. Amén. Así que al participar de esto, al hablar de la sangre del nuevo pacto, ¿de qué estamos hablando? De un pacto matrimonial. Por eso en las Escrituras se presenta así. ¿Cómo era un matrimonio en los tiempos de Jesús? Primeramente, el padre le echaba el ojo a la que iba a ser la esposa del hijo. ¿Y qué es lo que dice la primera de Pedro? ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 1? Que fuimos elegidos antes de ¿qué? Por el Padre, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ya Dios como Padre nos había echado el ojo para ser la esposa de su Hijo. Eso es ser elegido en Cristo. Según dice Pedro, según la presencia de Dios. Ahora, segundo paso. ¿Qué hacía? El padre iba con el hijo al lugar donde estaba la novia. ¿Qué ha hecho Jesús? El cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a esperarse. ¿Qué hace? ¿Se viene aquí? ¿Pero se viene solo? No. Juan 8, creo que 37. El que me envió, conmigo está. El padre con el hijo, buscando a la novia. En Jesús estaba el padre. Cuando Felipe le dice, Juan capítulo 14, muéstranos al Padre, nos basta. Hombre Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Luego, cuando se llegaba a esta casa, se hablaba de la dote. Lo voy a decir a lo bestia. Del precio. ¿Alguien recuerda cuál ha sido el precio por el cual el Señor Jesús ha comprado a su novia? Porque claro, como nosotros siempre pensamos de forma particular, el Señor ha muerto por mí. Efesios nos dice eso. Efesios dice que Cristo se entregó por la iglesia. Y tú no eres la iglesia, tú eres una parte de la iglesia. ¿Y qué precio pagó? No somos rescatados ni con oro ni con plata, sino que dice Pedro, con la preciosa sangre de Cristo. Cristo pagó el precio. Te voy a decir algo y no te enfades conmigo. ¿Tú crees que eres salvo o que eres salva
día tú, que eres muy importante y lo eres, decidiste, voy a dar mi vida a Dios. Eso estuvo bien. Pero tu salvación no depende de ti. Ni mi salvación depende de mí. ¿Sabe de qué depende mi salvación? De que pertenezco a Dios. Le pertenezco. Él es mi dueño. Y Él cuida mucho sus cosas, ¿eh? ¿Y cómo llegó a ser mi dueño? Pagando un precio. Ahora, ¿qué pasaba después? Ya se ha pagado el precio. El padre y el hijo volvían a la casa. Ya habían hecho los desposorios. Lo que nosotros aquí en otro tiempo que llamábamos, cuando ibas a los dichos, ¿no? ¿Acordáis? Tomarse los dichos. Bueno, los desposorios eran tan fuertes que si una mujer se arrepentía o adulteraba sin haberse llegado a casar, era apedreada hasta la muerte. Entonces el padre y el hijo volvían a la casa porque tenía que preparar el hijo en la casa del padre la morada de la novia. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Amén. Y ahora, ¿qué ocurría? No estoy hablando de una boda hebrea. ¿Qué ocurría mientras el novio estaba preparando el lugar de la novia? Que dejaba dos amigos, y estos dos amigos tenían que informar a la novia de todo lo referente al novio. ¿Qué le gustaba? ¿Cómo se comportaba? ¿Cuál era su carácter? ¿Cuál era el propósito de su vida? Todo eso era el trabajo que tenían que hacer dos amigos para informar a la novia de cómo iba a ser su futuro esposo, pero que ya estaba desposada, porque había sido comprada. ¿Y cuáles son esos dos amigos? Como no tenemos tiempo, pero te recuerdo, Juan 16. Os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Dice, y él, dice el novio, tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Bendito sea Dios. ¿Y cuál es el otro amigo? Escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ella, ¿qué dice? Dan testimonio de mí, os informa. ¿Quién soy yo? Bendito sea el Señor. Amén. Por estos dos amigos. ¿Y qué más? Se acerca el día de la boda. Se acerca el día de la boda. ¿Qué es lo que tiene que hacer el novio? Tiene que venir a por la novia y llevarse a la casa del padre. Dice Jesús que Él viene como ladrón en la noche. Para nosotros, siempre que leemos este texto, siempre pensamos, esto quiere decir que va a venir cuando nadie lo sabe. Sí, eso es verdad, pero hay algo más que casi nunca pensamos. ¿A qué va un ladrón a tu casa? A llevarse lo de más valor que haya en tu casa. ¿A qué viene Jesús? Cuando nadie sabe, a llevarse lo que hay de más valor para Él aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hay de más valor y que le pertenece aquí en la tierra para Él? Su novia. Su novia. Ahora, ¿por qué digo que esto es una preparación para la boda del Cordero? Porque el Señor dice, tomad de mi sangre. El que
come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? Vivirá por mí. Lo que pasa es que nosotros hemos empequeñecido esto. Mira, si tú te vas a Levítico capítulo 17, allí verás que el Señor prohíbe comer sangre. ¿Verdad que sí? Y da la razón, dice, porque en la sangre está la vida. Ajá. ¿Qué vida? Porque la Biblia, cuando habla de vida, habla de 3 vidas, ¿lo sabíais? La vida bio, la vida Siget y la vida Zoe. ¿Cuál es la vida bio? La vida biológica. ¿Cuál es la vida Siget? La vida psicológica. ¿Qué es la vida psicológica? Que tenemos un alma, y porque tenemos un alma, conocemos, mira, Antonio, su esposa, no me he equivocado. ¿Por qué? Porque tengo un alma donde reside mi conocimiento. Antonio me dijo, ¿quieres venir a predicar el día 7? Y yo le dije, sí, de mi propia voluntad. ¿Por qué tengo voluntad? Porque tengo un alma. Y la voluntad forma parte de mi alma. Ahora yo estoy recordando textos bíblicos sin leer, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque tengo un conocimiento, y el conocimiento forma parte del alma. La Siget, la vida del alma. Y luego está la vida Zoe. ¿Cuál es la vida Zoe? La vida divina. Aquella que ni se corrompe, aquella que es eterna, que ni se marchita, que es la vida de Dios. Ahora, cuando tuvieron que traducir, ay Señor, 2 minutillos más, ¿no? No, sí. Cuando tuvieron que traducir la palabra, porque en la sangre está la vida, ¿habéis oído hablar de la versión de los 70? En Alejandría, 2 rabinos por cada tribu de Israel. Había allí casi más de 250.000 hebreos. Muchos hijos de ellos ni sabían hablar hebreo. Todos hablaban griego. Entonces hubo que traducir la Biblia del hebreo al griego. ¿Y sabéis cómo se tradujo esto y los demás textos que dice que en la sangre está la vida? Dice, porque en la sangre está la Siget. ¿Os acordáis de aquella mujer que al parir dice que se le salió el alma? Se desangró. ¿Os acordáis? Fue la mujer de Jacob, creo. Se desangró, se le salió el alma. Cuando Jesús está hablando de que en la sangre no solamente tenemos el perdón de los pecados, sino beber de la sangre de Jesús quiere decir beber de su alma. Cuando yo participo y cojo la copa, yo le estoy diciendo, Señor, mira, yo soy un puñetero. A veces siento odio, pero tú no. Señor, a veces hay cosas que no entiendo porque mi conocimiento es limitado, pero tú no. Señor, a veces voluntariamente hago cosas y voy a sitios que no tengo que ir, pero tú no. Señor, al tomar de tu sangre te estoy diciendo, ¡cambia mi alma por la tuya! ¿Lo veis, hermano? No solo me perdonaste, que lo hizo, pero cada vez que yo tomo de la mesa del Señor estoy diciendo, Señor, cambia mi alma por la tuya, porque así me estás preparando por medio de tus 2 amigos para esa boda. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando se cambia mi alma, ahora tiene que ver con el cuerpo, el que come mi carne. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos habla de que Jesús en los días de su carne anduvo haciendo muchos bienes.
Ah, Señor, porque tomo tu sangre y tú estás cambiando mi alma, mi sentimiento, lo estás cambiando por el tuyo. Como también tomo de tu cuerpo, ahora puedo andar como tú andas, haciendo muchos bienes. Amén. Y si no discernís esto, hermanos, vais a tener una vida cristiana muy pobre. Y esa no es la voluntad de nuestro esposo. No es la voluntad de nuestro novio. Que el Señor os bendiga. Amén. Siento que me faltó tiempo, pero nos estamos preparando para la boda del Cordero. Que a Él sea la gloria.